qué pena no. Ah, no, sino que no te escucho bien. No sé si le puedes subir de pronto el volumen al micrófono. No te escucho. O sea, sé que estás hablando porque se mueve el cosito de tu qué, de tu nombre, pero no te escucho. Bueno, ahí sí ya te escuché, pero es bastante fuerte como dices. Es que ya le subí al 100, ya no tengo más. Ya está al máximo. Espera a ver si hay por acá una opción o algo de subirle más. Mm, no, no. Aló, aló, aló. Ush, se escucha perfecto. Sí, es que ya es con el sonido, con el micrófono por el computador, pero es que este ya acaso ya puede que cuando hablen haya interferencia. Ah, ok. Vale. Ahora sí ya te escucho perfectamente. Antes me tocó bajarle. Ok, 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 ok. Listo, Bueno, entonces, bueno, estaba comentando que entonces si quiere podemos iniciar sí, directamente, entonces me puede comentar, por ejemplo, qué dudas tiene al respecto. Pero entonces yo marco igual la asistencia, Wilson, entonces yo marcaría Wilson. Listo. vale. Entonces lo escucho. ¿Qué dudas tiene al respecto, por ejemplo? No, pues la verdad es que no sé. Tuve la clase de while y for, pero pues la verdad no le entendí muy bien al profesor, bueno, al Listo, instructor. listo. No hay ningún problema. Entonces, trabajar well y por. Entonces voy a compartir la pantalla. Dale, dale. Vayamos viendo. Listo. ¿Me confirmas, por favor, si puedes ver mi pantalla? Sí, 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 señor. Listo. Yo utilizo una herramienta que me permite a mí compartir todo el material. No sé si de pronto ya ha revisado en la página, ¿cierto? Sí, por ahí vi que tú usas algo de Google. ¿Cómo es Un que se llama? Google Collaboratory, sí, en Google Colab. Sí, Esto es una herramienta, no sé si la conozca. sí, 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 creo que esa base de Júpiter, algo así, y que bueno. Sí, es utilizando como un notebook de Jupyter, pero vía web. Ajá, ajá, sí, Listo. señor. Entonces acá vamos a, por ejemplo, colocar la asesoría de hoy. Entonces, asesoría. Porras. Y agrego lo que es la fecha, 19/05 y entonces la temática de por el momento, entonces podemos colocar acá, sería while y for. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo. Como ya tienes nociones, pues entenderás entonces que, por ejemplo, esa herramienta me sirve a mí, por ejemplo, para ir ejecutando código y dejar todo como una manera de reporte. Ir agregando, por ejemplo, un texto. Entonces aquí agregaríamos, por ejemplo, en este caso, asesoría, por ejemplo, while for impact. Entonces acá, y vamos agregando como descripciones. Ok. Entonces, listo. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Es que necesito estar pendiente, que se me hace raro que no hayan ingresado más. Pues no, a mí casi siempre me aparece y yo les doy a admitir. Pues si algo yo estoy pendiente, no sé. Vale, vale.
Y de igual forma, la notificación le llegó al correo, ¿cierto? Sí, al Gmail que tenía. Sí, es que yo No hago la me- invitación a los correos que tienen asociados a las cuentas que me aparecen acá. Sí, sí, señor, y no me llegó spam ni nada, me llegó normal. Sí, es que una compañera me comentó que le había llegado a spam, pero que había podido entrar, creo que fue. Entonces, Sí, sí, ahí veo dos más, pero no. listo, vale, Caro vale. y Juan. Listo, listo, vale. Entonces, ningún problema. Bueno, entonces iniciemos. Bueno, como yo explico en el caso, por ejemplo, de un while y en el caso de un for, hay que tener en cuenta que en Python existen unas sentencias que nos permiten a nosotros ejecutar algo de manera iterativa, es decir, de manera cíclica o repetitiva. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, un ejemplo para que miremos, yo creo que es más fácil, por ejemplo, primero empezar con el for. ¿Listo? Ok. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, llamémosla una variable que me diga número máximo, o coloquemos así, número máximo, vamos al 10. Vamos a demostrar los números del 1 al 10. Ok. ¿Listo? Entonces, yo ejecuto esta partecita de código, la cargo en memoria. Igual recomiendo, por favor, ir viendo las asesorías anteriores, los videos que se han venido quedando grabados para hablar la misma temática. ¿Listo? Puede que no, esa sea la primera asesoría en la que existe, pero es importante también ir revisando la anterior para no estar repitiendo cada asesoría lo mismo. ¿Sí me voy a entender? Ah, ok, ven, espera, dame un momento ya que dijiste eso, porque yo intenté hoy a ver eso. Yo dije, no, voy a mirar si de pronto ya está y no pido la asesoría porque probablemente esté, pero no encontré las grabaciones. Entonces dame un momento. eh, No, pero le comento así que como tal no hemos visto el while ni el for, hemos visto condicionales. Pero sin embargo yo en esas asesorías yo explicaba lo que consistía, por ejemplo, Colab, cómo era la estructura, por qué se utilizaba y demás. ok. Esta sería como la primera que miraríamos los ciclos, while y Ah, for. ok. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos una variable con el valor 10, ¿cierto? Nosotros queremos mostrar de alguna forma una secuencia. Entonces, el for nos permite a nosotros controlar, por ejemplo, cómo va a ser el inicio, cómo va a ser el paso a paso, cómo va a ser el final, todo eso lo podemos utilizar. Por el momento, entonces vamos a utilizar simplemente los números hasta el 10. Entonces yo defino internamente una variable temporal. ¿Qué quiere decir que es una variable temporal? Que existe únicamente dentro del for. ¿Listo? Yo había visto algo así como set, creo, en Java, creo. El set, Sí, o el as, ¿no? no, en Java también se utilizan variables temporales, que en Java sería algo como, por ejemplo, se define la variable int, luego se define acá, por ejemplo, i igual a 0, luego se hace i más más. Ah, ok. En este caso, No, en no, Java, tal vez nosotros estaba definimos, confundido. nosotros definimos cuál va a ser nuestra variable controladora. Todos los ciclos requieren obligatoriamente algo que los permita controlar. ¿Listo? Porque como es un ciclo, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que me permita a mí controlar cuándo se sale, cuándo finaliza ese ciclo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces en Java se utiliza el entero, luego le dice listo, desde qué valor va a iniciar, porque aquí yo lo declaro, pero no tiene Ujú. ningún valor, aquí yo le digo desde qué valor inicia y cómo va a ser el incremento. Ah, ok, ok. ¿Listo? Y demás. Entonces, pero en este caso nosotros no nos vamos a complicar y Ujú. simplemente le decimos variable i en, y por lo general aquí siempre va a haber una lista, ¿cierto? Aquí, ¿por qué? Porque es que en Java hay algo que se conoce como el for each y demás. En Python no, en Python lo que hacemos es decirle, bueno, vaya a recorrer cada elemento de algo, ¿listo? Ok. Entonces, ¿qué significa este algo? Algo que me permita a mí iterar. ¿Qué significa que algo sea iterable? Que me permite a mí separarlo y desplazarme por cada elemento. Por ejemplo, una lista. No sé si ya vieron listas. Sí, sí, señor. Hoy. Listo. Ah, ok, vale, perfecto. Entonces, hay listas que ya están preestablecidas. Por ejemplo, está el range, ¿cierto? Si yo hago esto, bueno, esto hagámoslo por afuera. Es una función que me permite a mí, entonces, de forma temporal, definir, bueno, aquí me lo muestra como range, como si fuera un objeto, es que es como si fuera un objeto, como si fuera un dato de tipo range. Pero, por ejemplo, cuando yo le hago un recorrido, esto haga cuenta, imagínense que eso es una lista. Una lista
para que me entienda, puede ser, por ejemplo, lista es igual a, por ejemplo, 1, iniciamos desde 0, 0, 1, 2, 3, 4. Sí, señor. Una vez más. Mm, Y 4. Eso sería una lista. Si yo imprimo lista, aquí le pongo lista para no utilizar print ni demás, pero pues es una impresión. Él me define, listo, usted tiene una lista. Esta lista es iterable. Si yo dijera, por ejemplo, acá, voy a tomar cada elemento de la lista, la voy a guardar en mi variable i y voy a hacer algo con esa lista, con ese elemento. Entonces, cada elemento, como queda almacenado en i, vengo, ejecuto algo, hago lo que tengo que hacer, retorno y vuelvo otra vez a ejecutar, pero en la siguiente posición. Entonces, primero, por ejemplo, en esta variable iterable, ¿cierto? Siempre tengan en cuenta eso, que es una variable iterable. Si yo pongo un 3, puede haber algún problema, porque pues, dependiendo si Python trata de interpretar que es un rango, pues va a surgir algún problema. Creo que ahí debe ser, sí, ahí dice que, por ejemplo, ese entero, como es un número, ese objeto entero no es iterable, no lo es, no me permite a mí separarlo por elementos para operarlos. Necesito yo definirle que sea iterable, entonces yo tengo una lista que se llama lista. Entonces yo le digo, listo, esa lista sí es iterable, entonces por favor, por cada elemento, en este caso la primera vez que se ingresa al for, ¿sí alcanza a mirar la pantalla o el aumento? No sé si de pronto No, así está perfecto, está perfecto. Yo lo tengo acá aumentado en mi compu. Entonces, listo, no vale. puedo. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces yo le digo, cada elemento, la primera vez que ingresa al for, la i, ¿qué valor tendrá? 0. 0 porque es el primer valor. Sí, Luego sí. 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿Listo? Ok. Entonces, como entra la primera vez, va a hacer algo. Ya depende toda la lógica del programa, lo que yo quiera hacer realmente. Entonces, yo quiero, no, por ejemplo, ya no voy a mostrar simplemente el valor. Voy a multiplicarlo por el mismo. 0, 1, 4, 9. Voy a elevarlo al cubo. ¿Listo? Entonces, y así, por ejemplo. Entonces, yo aquí ya depende de qué es lo que yo quiero utilizar con esta variable. Pero yo sé que cada iteración va a cambiar. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Hay una función que normalmente nosotros utilizamos mucho en estos for, que es el range. El range, en este caso podemos decir, por ejemplo, x igual a, pongámosle más bien rango igual a, creo que me va a salir también range. Esa función lo que me retorna es, imagínense que es una posición, o sea, perdón, una posición, no, un vector. En este caso sería 5. Me va a decir, retórneme una lista entre comillas, porque es como si fuera un range. Es que él la toma así, se dio cuenta que nosotros mostramos ahorita y nos imprimió. No es una lista establecida para no cargar la memoria, sino que es como una función. Ay, me quiero matar. ¿Sí ve? Él me la toma. Él dice, no, usted no tiene nada cargado en memoria. Usted tiene una función que le va, cuando la vaya a usar, sí le va a asignar eso. Es como que está creada, pero no está todavía todo cargado para que no le ocupe memoria. ¿Listo? Pero, por Espera, ejemplo, como yo dame, recorro una lista, yo le digo, por ejemplo, acá muéstreme el valor 1, ¿qué me va a mostrar? 0. No, Ah, 1. El 2. 1. Ten en cuenta que en este caso, esto es un índice. Esta es la posición y las listas inician con 0. Sí, sí, Acostúmbrese a sí. que en programación el 0 es un número que cuenta. Ok. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer lo mismo acá. Yo le digo, listo. Entonces, ¿qué me va a mostrar acá? 1. ¿Por qué antes me mostraba range? Porque me decía, listo, usted va a utilizar un rango, pero ¿lo está utilizando ya? No, simplemente sabe que la función que va a utilizar es eso, pero como no la estamos usando, entonces me muestra la función así para no ocupar espacio en memoria. Pero como yo ya le estoy diciendo, no, muéstreme la posición 1, entonces le dice, bueno, usted ya la está usando, usted ya está accediendo a ese dato. Entonces, Ya, esto mismo, para no preocuparnos por tanta declaración, por ejemplo, preocuparnos, no, hay que declarar un vector, hay que ocupar más espacio de memoria con todo esto normalmente se suele utilizar así, ¿cierto? Gerson, una pregunta que es un vector. Bueno, vale. Bueno, no, buena pregunta, sino que si vieron listas debieron haberle explicado esa parte. No, la verdad, no.
Bueno, listo. ¿Qué es un vector y qué es una lista? Un vector en Python como tal formalmente no existe. Hay funciones que... Uy, ¿esto qué pasó? ¿Por qué suyo? 9 gigas. Sí, pero ya está comiendo de dónde. No, Ya. Fue una falsa alarma. Ya. Ok. y que el código fuera quién sabe qué. Sí, exacto. Entonces, pues, eso fue de pronto un error por ahí. Pero entonces, bueno, ¿qué es un vector? Un vector, haga cuenta que es esto. ¿Por qué se habla de lista y no de vector? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los vectores, ¿cómo le explico esta partecita? Los vectores por lo general tienen un tamaño fijo, ¿cierto? Tienen un tamaño fijo y no tienen muchas funciones que me permitan a mí manipular como tal su estructura, es decir, agregar más datos, quitar datos, dividir. Un vector básicamente es un conjunto de datos. Ok, No importa si son enteros, no importa si son, por ejemplo, cadenas de texto, no importa. Simplemente es un conjunto. Por eso se dice que los vectores y la lista son iterables. Imagínense que tengo entre una bolsita de bolinches. Entonces su vector sería la bolsa, porque y cada uno de los datos que tendría dentro de su vector sería cada una de las bolinches. ¿Listo? ok. Entonces, esto es un vector. Pero ¿qué pasa? En Python no se maneja el término de vector porque no es tan riguroso, ni es tan estricto, ni tan restringido toda esta parte. Se habla de listas. Las listas tienen funciones que se suelen utilizar para agregar más cosas. Por ejemplo, si yo muestro, por ejemplo, print lista, me va a mostrar mi lista. Pero yo tengo funciones que, por ejemplo, yo le puedo decir a lista, le hago un punto append, ahí viene ya funciones, pero esto debieron haberlo visto. En este caso, por ejemplo, append es una función directamente de la lista, que me permite a mí agregar, por ejemplo, un valor. ¿En qué parte lo agrega? Lo agrega al ¿Al final, final? pero append. Hay otras funciones que, por ejemplo, me permiten a mí no lo estoy mostrando, me permiten a mí agregar y en este caso lo ejecuté 2 veces, creo. 2 veces, sí. Sí, 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 claro. Exacto, entonces, si se da cuenta, entonces por cada ejecución, entonces la va almacenando. Hay otras que, por ejemplo, bueno, lo que hacen es, por ejemplo, removerla. Por ejemplo, yo tengo lista punto, mira, aquí está. Puedo utilizar funciones como clear, me borra la lista, puedo utilizar para copiarla, puedo utilizar para contar, yo puedo utilizar muchas cosas de estas para ir viendo. Pop me elimina, por ejemplo. En este caso, pero es que eso ya sería tener en cuenta, él me retorna lo que va a eliminar. En este caso sería la última posición. Yo vuelvo a mostrar, por ejemplo, acá, en lista, y ya no está ese último valor. ¿Sí me hago entender? Pero Si yo le hay pongo dentro de varias... pop un dato, ¿él lo toma? O sea, un ejemplo, lista.pop1 me borra el 1. No, trate de, bueno, es importante que hagamos referencia a que cuando vayamos a acceder a las listas, si no especificamos el dato de alguna forma que las funciones lo piden, manejará siempre por índices. Aquí, Ok, digamos que si yo le pongo, por ejemplo, haga cuenta, no sé, por ejemplo, casa, yo esto lo cambio. Por ejemplo, gato, esto lo pongo como perro, lo pongo como, no sé, comida o como deporte. Tengo una lista de cadenas de texto, ¿cierto? Si yo le sí, hago, por ejemplo, un punto append de, no sé, voy a agregar cocodrilo. Entonces, él me lo muestra, ¿cierto? Lo agrega sí, acá. señor. Si yo hago el pop, él me va a eliminar el último, ¿cierto? Él lo Ah, ok. retorna, él me devuelve el valor que va a eliminar, por eso yo lo tengo acá, y cuando yo lo voy a volver a mostrar, entonces ya no existe. Entonces aquí usted mira, entonces agrego al pop gato, no, en este caso hay funciones que podrían utilizarlo, pero en este caso, no sé si de pronto al devolverle, por ejemplo, creo que el 3 creo que, listo, comida. ¿Sí ve? Mandaría entonces el índice. ¿Cuál es el Ah, índice? ok. Cero, Ya llegó uno, alguien. 2, Espera, 3. llegó Juan. ¿Cómo? Llegó Juan a la Ah, reunión. ok. Ya le di a ¿Está aceptar. bien? Ya le di a aceptar. Ah, ¿lo puede afectar ahí? Sí, sí, sí. Sino que está ahí cargando. Ah, ok, pero es que no sé por qué tiene, o sea, por qué tienen, entran al lobby, no, con la invitación debería haber ingresado de una. Es que muchas veces tienen un correo ya iniciado en el navegador
Sí, y le dan a aceptar y le cargan con otro correo, entonces por eso es que pide permisos, pero no sé por bueno, qué. yo tengo en el computador, en mi laptop personal, solo el de 13, el de una app y me ingresa directamente. De pronto es que Ah, tengo otro. Mira, ya está ahí, Juan. vale, listo, no lo veo. Hola, Juan. Hola, Sí, profe, ¿qué mira que tal? dice Outside Your Organization. Sí, por ejemplo, Juan, por favor, ¿usted accedió con el de Office 365 o con el correo al que le llegó la invitación? Me llegó la invitación al correo electrónico y ahí con ese link entré. Pero es que, porque me aparece? Bueno, no, mentira, si aparece así, sí es porque, no, sí, 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 claro. Yo tengo la sesión creada con el Office 365 que me asignaron, entonces yo creo que sí, Wilson, como no aparece exacto, ¿no? Outside, entonces ingresó con ese, y en su caso, pero vale, entonces igual tener eso en cuenta. Listo, listo. Bueno, Juan, estamos explicándole, por ejemplo, explicando en esta asesoría lo que tiene que ver con ciclos, en este caso while y for. No sé si tenga de pronto una duda de pronto que se pueda tratar previamente. No, profe, está bien. De hecho, también me genera duda eso, entonces me sirve esa explicación. Ok, vale, perfecto. Entonces podemos continuar con eso. Listo. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, en el caso de las listas, que tendríamos diferentes funciones. No, es que ponerme a explicar las funciones, créanme que se da mucho tiempo. Sí, no, 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 tranquilo. Les recomiendo realmente que busquen. Es sencillo de entender, realmente es muy intuitivo. Agrégueme al último dato, elimíneme el último dato y cositas así. Esto es como que busquen la documentación, hay páginas muy completas. Ustedes buscan las diferentes funciones que las listas me tienen, ¿listo? Listo, dale. Bueno, entonces, bueno, yo tengo acá, entonces lo mismo. Estamos utilizando la función range, en el cual entonces yo asigno un dato que sería el máximo. No me acuerdo qué tanto yo puedo agregar acá. No me acuerdo cuáles son los parámetros. Normalmente se suele utilizar así, pero sí es que hay más argumentos. Por ejemplo, sí, aquí están, miren. Por ejemplo, sí es muy bueno ver la documentación. Por ejemplo, si yo pongo solo un dato, él va a decir cuál es el límite máximo de mi lista. ¿Sí? Stop. Sí, señor. Él siempre por defecto va a iniciar desde cero y de a un paso, es decir, de a uno, 0, 1, 2, hasta un dato anterior a ese. ¿Qué quiero decir yo? Como ya agregué el 10, me va a tomar desde 0 a 9. ¿Cuántos datos habían ahí? 10. 10. No es como de que vaya, cuénteme hasta 10. No. Es más bien como hágame 10 datos desde cero. ¿Sí me hago entender? Por Sí, señor. ejemplo, mira, acá hay un ejemplo. Mira, Range 4 produce 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, mira, si tenemos otros parámetros que podemos utilizar, sería desde qué valor quiero que inicie hasta qué valor quiero que finalice y el step, cuál sería el incremento. Por ejemplo, acá me dice que retorna un objeto que produce una secuencia de enteros desde el inicio inclusivo, significa que ese sí lo incluye. Si yo le pongo 3,10, el 3 lo incluye, el 10 no, por ejemplo. Y desde el 3 hasta, bueno, desde el inicio hasta el final, exclusivo, es decir, que ese último no se incluye, y paso por paso. Por ejemplo, si tengo IJ, produce I, luego sigue I más 1, luego I más 2, hasta J menos 1. ¿Sí ven? Por defecto, el inicio es siempre 0 y se omite como tal en la parte de que el límite, ¿listo? Entonces, en este caso, pues el 4. Entonces, por ejemplo, hagámoslo así. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar primero el range, así. Entonces, él me imprime 0, 1. Bueno, primero hagámoslo para que vean qué es lo que está trayendo. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí están. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así, hasta 9. ¿Listo? Entonces, el for me permite a mí utilizar algo que sea iterable, algo que me permita a mí como tal separarlo por partecitas y eso asignarlo a una variable, la cual voy a utilizar yo entonces para hacer algo, operar algo, hacer algo. Y aquí ese algo lo haría yo dentro del for. Muy importante y les recomiendo muchísimo que por favor sean ordenados porque Python es sensible a la indentación. No es como Java, que Java yo le puedo colocar, por ejemplo, un punto y coma y lo puedo utilizar así y funciona. ¿Por qué? Porque es que en Java yo le puedo definir algo así.
Entonces, quien me controla qué es lo que está dentro del for son las llaves. En Sí. Python, no. En Python se asume que la persona es ordenada y es sensible. Por ejemplo, si yo hiciera algo como así, en algunos casos lanza error. Es importante, entonces, que sepamos que es sensible a la indentación. ¿Qué es la indentación? Este espacio que está acá. ¿Listo? Sí, señor. Eso es muy importante. Ahí no lleva punto y coma. Bueno, entonces, vamos a utilizar ahora, por ejemplo, iniciar desde 1, hagámoslo hasta, no sé, 6 y de a 1. ¿Qué me debería imprimir esto? De 0 a 5. No. De 1 a 5, perdón. ¿Pero qué me imprimiría? ¿Qué me imprimiría? 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo hago esto, ¿qué me imprime? 1, 3, ¿Hasta el 5. 4? Ah, 1, sí. ¿hasta cuál? Yo digo que hasta el 1, 3 y 5. Listo. Wilson dice 5 y Juan dice 4. Vale, pues hay que experimentar. Miremos. 5. ¿Por qué? Porque mientras se cumpla la condición de que sea menor que este, se va a mostrar. ¿Listo? Entonces, como iniciamos en 1, sabemos que es inclusivo, el siguiente dato que va a ser asignado ahí va a ser va a ser 1 más 2, luego el siguiente más 2, hasta que sea menor que este, siempre siendo enteros. ¿Listo? Sí, señor. Ah, vale, listo. Si yo hiciera, por ejemplo, con 3, ¿qué me imprime? 1 y Juan. 3. No. O sea, después del 3 le sumas 3. Después del 1, perdón, le sumas 3. Ah, 4. 1 y 4. 1, 4 Y ya. y ya. Perfecto. Listo. Ya volvieron duchos en Ranch. Normalmente no se utiliza mucho toda esta parte porque es lo que le importa es que itere de a uno en uno. Entonces uno normalmente hace esto y ya. Ahora, hay otra forma y es, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo acá. En este caso, range devuelve entero, pero porque es la función. Pero nosotros tenemos una lista, ya que llegó, se me olvidó el nombre. Juan. Nosotros tenemos una lista que está acá creada con datos que son, por ejemplo, casa, gato, perro, comida y deporte. Es un dato que es iterable, significa que yo puedo acceder a cada uno de los elementos de forma separada. ¿Listo? No son números, pero yo lo puedo utilizar así. ¿Qué me va a imprimir? Me va a imprimir casa, gato, Casa, perro, gato, comida. perro, sí. Aquí está, casa, gato, perro, comida, deporte. Entonces yo empiezo aquí como, bueno, listo, entonces yo puedo hacer lo que quiera realmente. Un for es un ciclo que muchas veces es controlado, ¿listo? Hay formas, no los quiero mostrar, pero no se vayan a complicar, pero hay veces que se suele utilizar, si no estoy mal, creo que lo puedo hacer así, pero esto me retornaría Pere. Intento controlarlo. Creo que no se puede hacer. Déjenme alguna prueba. Yo creo que... Sí, no. Esto lo veremos en el siguiente. Listo. Digamos que omitan esta partecita experimental que hice. ¿Listo? No te Bueno, preocupes. listo. Aquí tenemos algo que es iterable y vamos a recorrer y hacemos algo. Ya, no es más el for realmente, no es más. ¿Listo? Aquí ya podemos agregar todo lo que nosotros queramos, todo lo que nuestra lógica necesite. Una pregunta, Gerson, ¿pero el for termina ahí? O sea, dentro de la función for termina ahí, ¿sí? Digamos que lo básico de for es una variable, que es, en este caso es i, que es nueva, Sí, y una lista o un range o algo para que me detenga la iteración. El print exacto. y ya. Exacto. ¿Por qué se dice que un for es una iteración finita? Porque ya sabemos sobre qué vamos a iterar. Ok. ¿Cuál es la diferencia con el while? El while, lo que sabemos es que lo que necesitamos es que la condición se cumpla.
Por ejemplo, si yo tengo, aquí ya nos toca preguntar algo. Por ejemplo, tengo una variable llamada temporal menor 10 igual a print temporal, y después lo que yo hago es temporal menor igual 1. ¿Han visto esa operación? Menor igual. Pero ahí no pusiste -1, sino menos. Restarle 1, ¿no? Sí, 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 perdón, aquí sería más 1. Sí. Ah, ok, sí, ya. Pero obviamente aquí es importante, aquí me va a lanzar un error porque yo no he definido qué es temp. Por Bueno, ejemplo, 0. ¿esto qué me mostraría? De 0 a 9. Exacto. Lo mismo que tenemos arriba, transformemos el range para que hablemos lo mismo, para que miremos las similitudes. Ok, ok. Listo, aquí tengo 0 a 1, pero utilizando un vector, una lista, perdón, y aquí tengo un condicional. ¿Sí? Que necesito agregar como más cosas, necesito agregar algo que me pregunte que la condición, mientras la condición se cumpla, siempre va a entrar al while, siempre, mientras que esta condición que yo tengo acá va a cumplirse. En este caso tengo una condición pequeña, pero yo puedo agregar tantas como yo quiera. Por ejemplo, acá, no sé, hago otra operación, por ejemplo, que R sea mayor que 100 y que por ejemplo, RTA sea igual a 50. En este caso, yo tengo tres preguntas, llamémoslas así, ¿cierto? Tres operadores lógicos en los cuales yo voy a analizar. Lo importante es que, si se dan cuenta, cuando yo tengo una operación, voy a hacerla acá, yo puedo hacer esto, 2 más 2, ¿cierto? Y eso lo tengo acá, pero eso es una operación, pero es que yo puedo sumar después, por ejemplo, un 3 más 4, y después que puedo hacer otra operación aritmética. ¿Qué pasa? 5 más 10. Eso me lo retorna. Pero entonces, todo es siguiendo la lógica de que si yo tengo un operador que está acá, a los lados debe operar, debe haber algo con que operar, ¿cierto? Lo mismo pasa con esta, lo mismo pasa con esta. Si yo agrego esto, yo creo que me saldría un error. ¿Sí? Él me dice, ok, ¿usted va a operar con qué? Es importante. En este caso, aquí agreguemos 20. Y tener en cuenta, cuando yo hago esta operación, 2 más 2, digamos que imaginen lo que estoy haciendo. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Él transforma esa operación a un valor. Luego, ¿qué sigue? 3 más 4, 7. Y luego 5 más 20, ¿qué? 25. 25. Si se dan cuenta, después yo tengo esta operación. ¿Cumple la regla de que para este operador haya un valor? Sí, señor. En este caso se transforma en ¿cuánto? 11. No sé. Ajá. Y al transformarse, si ven que me queda ahí otra vez una operación, se va Sí, señor. reduciendo, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Yo tengo aquí una operación, aquí tengo otra, yo puedo agregar aquí un paréntesis para que quede más fácil de comprender. Y puedo agregar aquí otra, ¿cierto? Sí. Y aquí puedo agregar otra. Obviamente, si ejecuto esta línea me va a salir un error porque yo no Sí, he sí. declarado en ningún momento ni R ni RTA. ¿Listo? Pero para que tengamos en cuenta que esto es una operación lógica. Toda operación lógica, ¿qué resultados tienen? Pues, ¿qué resultados posibles tienen? Booleano, ¿eso es falso verdadero? Exacto, falso o verdadero. Entonces yo sé que aquí me va a retornar o falso o verdadero, posteriormente aquí me va a retornar falso o verdadero, posteriormente aquí me va a retornar falso o verdadero. Luego, siguiendo la misma lógica que hicimos acá, el resultado de esto se va a operar con esta parte que está acá, utilizando el operador lógico AND. No sé si ya lo vieron de pronto. Sí, señor. O sea, si Sí. son iguales, da igual. Sí, es que son cositas que hay que ir practicando realmente. Al operar es esta parte, esto que tengo encerrado retorna un booleano. Y este booleano, operado con otro booleano, me retorna un booleano. Y el resultado final que me queda, un booleano. Y ese booleano va a ser el insumo de qué función, bueno, qué función, de qué estructura, el while. El while siempre tiene que recibir un booleano o un binario. ¿Listo? Entonces, reduzcamos esta parte para que quede más fácil acá. Entonces, Profe, una digamos que tenemos, pregunta. señor.
Pero entonces ahí se va a ir por el while siempre y cuando se tienen que cumplir las tres condiciones o con que se cumpla una está bien. No, No, tiene ahí que viene la parte ya de operadores lógicos. Por ejemplo, si yo busco acá, por ejemplo, operadores lógicos, hay varios realmente. Yo busco imágenes y siempre van a aparecer como tablitas realmente. Bueno, esto es en la parte de electrónica. Acá, digamos, con esta, pero es que esta tabla está muy fea. Acá, por ejemplo, en este caso, cada Gerson, operador lógico tiene, por ejemplo, Gerson, qué pena, entró Carolina. ok, gracias, gracias. Ah, pero ella entró sí de una, entonces ya Sí, entró sí, con el sí. correo al que le llegó la invitación. Ah, Ajá. no, entró con el otro Buenas noches, SMS. qué pena entrar tan tarde, pero no había podido ingresar. Pero sí ingresé por el enlace que me enviaron al correo. Vale, pero entonces entró fue con el correo 365, ¿cierto? No, no, me llega es al spam, pero de mi correo personal. Sí, Es pero que tú yo tienes creo, en tu computador abierto el Teams con el correo Ah, sí. 365. sí, es que yo creo que a veces ahí pasa como esa partecita, sí, yo he visto que pasa como eso. Igual lo importante, cualquier problema que tengan, aunque no es digamos, mi tarea, igual yo pongo en la observación, por ejemplo, creo que era Carolina la que me había escrito que había un problema ahí de asignación, o algunos otros compañeros también me han escrito, no, que no tienen el correo, que no puedo acceder. Hay un compañero que me escribió, no, es que yo no puedo acceder, por ejemplo, a las clases, yo no he asistido a la primera clase. Entonces, cosas así, por favor, me comunican, igual yo estoy para colaborarles, yo haré la observación directamente también aquí de manera interna, pero por favor, cuando tengan algún inconveniente, tengan en cuenta que esto es rápido, todo este proceso. Entonces, por favor, en la mesa de ayuda, es decir, acá, mesa de ayuda, por favor, pongan todas las dudas, todas las peticiones, todo, por favor, ¿sí? Para que les puedan colaborar cuanto antes, bueno. Ok. Aló. Sí, señor. Vale. Ok. Ya me habías enterado. Vale. Vale. Entonces, bueno, antes de continuar, no sé si Carolina tenga de pronto alguna duda puntual, de pronto que podamos tratar brevemente, o estoy explicando, por ejemplo, en esta partecita, lo que tiene que ver con ciclos while y for. No sé si de pronto tenga alguna otra duda. Bueno, eso fue, bueno, Wiley, sí, está bien. Ahorita pues tengo otras preguntas respecto a lo que vamos a presentar ahorita en el reto 3, pero sí, está bien. Si tengo algunas dudas, entonces voy a esperar la explicación y si algo intervengo. Vale, listo, vale. Entonces, bueno, ya vimos lo que era pues el for utilizando el range como tal. Entonces ahí es importante tener en cuenta, un breve resumen, que siempre el for es de manera controlada, sabemos hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque sobre lo que vamos a iterar es una lista, un vector, algo que me permita a mí entonces saber qué elementos son los que voy a tomar yo. En el caso del while, lo que hacemos es básicamente mientras la condición se cumpla. Independientemente de qué sea, mientras se cumpla, mientras eso sea verdadero, siempre voy a entrar. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, aquí yo imprimí, utilizando una lista, range, un vector de 0 a 9. Entonces, cuando él inicia y toma el valor de 0, y así de a un paso, ¿cierto? De a paso a más 1, él me empieza a mostrar cuando llega al final, que en este caso sería 9, finaliza. Si yo, por ejemplo, yo omito algo que me modifique esta variable, ¿cierto? Por ejemplo, si yo comento esto, pues lo estoy diciendo, mientras que temporal sea menor que 10, imprímame temporal. Si yo lo ejecuto, ¿qué pasaría? Le da error, un bucle infinito. No me da error. Se queda el computador. Exacto, no lo voy a dar ahorita porque si no, ay Dios mío, se queda y me imprime y ahí queda, mejor dicho. Se vuelve un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo estoy modificando como tal esa variable para garantizar que cambie y ya esta condición, que ya no se cumpla, que ya no sea verdadera. Entonces lo que yo digo, listo, esta estructura así, más 10, perdón, más 10 no, más igual 1, me permitiría ir incrementando. No sé si ya vieron este más igual. Sí, señor. Igual lo reitero, más igual es como tener temporal más 1, ¿cierto?
como estamos repitiendo muchas variables, los de Python dijeron, no, y también en C y todo, dijeron, no, pues ¿para qué utilizar mucho esto? Normalmente se suele utilizar este contador, esto se conoce como un contador, ¿cierto? Entonces dijimos, no, eso hagamos una estructura más sencilla, ¿listo? Más cortica. Entonces así como está la suma, está la resta, está la división, está la multiplicación. Pero siempre que miren esta operación así, significa que a la variable que yo tengo, le voy a sumar, voy a hacer la operación con la que está acá y el resultado lo asigno a la misma variable, ¿listo? En este caso, más 1. Entonces, con eso yo garantizo que en cada iteración aumente un valor, que sería 1. Eso haría que entonces que en algún punto yo sé que ya no se va a cumplir esta condición. ¿Listo? Con eso yo cuando lo ejecuto, pues ya sé que ya se queda a casa aparte. Entonces, acá en esta parte, pues yo puedo hacer todo lo que yo quiera con mi variable. Algo que yo les mostré ahorita, en el caso del for, es que yo traté de agregar un booleano, ¿cierto? Y ya. Eso se conoce como un ciclo infinito, esto. Yo hago, por ejemplo, esto, vuelvo a quitar esta partecita. Yo agrego, por ejemplo, hola. ¿Qué haría esta partecita? ¿Otra vez un ciclo infinito? ¿Un bucle? Eso se conoce como un ciclo infinito. Dirán, no, pero ¿para qué me sirve a mí estar poniendo un ciclo infinito? Se suele utilizar mucho realmente. ¿Por qué? Porque en algunos casos no sabemos cuál es nuestra variable, no sabemos cuál es el límite. Simplemente sabemos que necesitamos que algo se ejecute todo el tiempo hasta que una condición específica, independientemente de esta, se cumpla. Por ejemplo, listo, entonces voy a imprimir, por ejemplo, hola muchas veces. ¿Listo? Aquí de manera anticipada, pues para que tengan presente que un while debe ser controlado, pero también puede llegar a ser infinito. Aquí yo agrego un condicional en donde yo le digo, listo, voy a agregar una pregunta, algo. Por ejemplo, que me diga controlador. Si controlador es igual a 4, entonces yo voy a romper el ciclo. ¿Listo? Así, digamos que esto se conoce como un controlador. Cuando yo tengo un ciclo infinito, entonces que yo no conozco sus variables, no conozco muy bien qué es lo que me va a restringir esa condicional. Entonces yo agrego posteriormente, después de todo lo que yo voy a hacer, digo, listo, voy a agregar un controlador que vaya a hacerme una operación y yo voy a romper. Esto no sé si ya lo vieron, ¿ya lo vieron? No, señor. No, pero entiendo. Listo, sí, hay varias palabras, en realidad está el break, el pass, el continue, pero bueno, de manera, digamos que en este momento simplemente tengan en cuenta que el break rompe, como dice ahí, break, rompe el ciclo. Por eso yo le pongo un condicional. Si yo esto lo ejecuto, por ejemplo, le comento esta partecita, así, ¿qué pasaría? Se rompe en la primera iteración. Pero, ¿qué me imprime? Hola muchas veces una vez. Exacto. Y ya. Él viene, el while, comprueba que la condicional sea verdadera, es verdadera, viene, entra, hace lo que tiene que hacer, que es imprimir esta cadena de texto, y la siguiente tarea, la siguiente línea de código es romper. Entonces dice, listo. Pero si yo, por ejemplo, no sé, lo comentara así, se vuelve un ciclo infinito porque no hay nada que la rompa. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar así. Si yo lo ejecuto, ahí me lanza un error. ¿Por qué? ¿Por qué no está alineado? No, ahí está alineado. Porque controlador no es una variable declarada y no tiene un Exacto. sumador. Controlador no ha sido inicializada, no ha sido ni declarada ni inicializada. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 0. Si lo ejecuto así, ¿qué pasa? ¿Es infinita? Nunca ¿Por llega a qué? 4. ¿Por qué nunca llega a 4? Exacto, nunca va a llegar a 4. Entonces lo que yo hago es decirle, ok, entonces puedo poner esto acá, puedo poner, depende de mi lógica, puedo poner acá, por ejemplo, mi controlador más igual 1, eso ya depende de lo que yo necesite.
Yo necesito que se rompa antes de 4, después de 4, que aquí antes de la impresión, como quieran. ¿Sí me entiendes? Ya depende de lo que necesitemos nosotros. Pero con agregarlo así ya funcionaría. Yo sé que cuando entre, va a imprimir, hola muchas veces, luego le va a sumar 1 a nuestro controlador y después va a preguntar, oiga, el controlador es igual a 4 y si es, entonces se rompe. Hay que imprimir ya. ¿Cuál será el resultado? Hola muchas veces repetido 4 veces. Ah, 5. 5 creo yo. 5. ¿Qué dice el resto? Sí, yo creo lo mismo, porque empieza en cero, ¿no? Empieza a contar desde cero. ¿Qué dice Carolina? Sí, creo que 5 veces. Listo, vemos. 4. Ah, ¿Por qué? Pues qué bueno. Porque le suma 1 antes de. O Ajá, sea, exacto, sí. el controlador está o sea, antes la del. primera es 0 más 1. Ajá, o sea, Cuando cuando entra llega al acá, ya es cuando 1. entra es 1, exacto. Ah, Si yo esto lo moviera acá, existe lo que ustedes dicen. Iniciaría en 0, luego lo suma y así. ¿Listo? Tener como en cuenta esa partecita, porque ya depende de nuestra lógica. Necesitamos que lo muestre 5, necesitamos que lo muestre 4, ya depende realmente. Pero para que sepan que, por ejemplo, existe esa estructura. ¿Listo? Pero entonces yo voy a dejar aquí antecitos un código para que de pronto aquellas personas que vayan a ver esto, entonces no se vayan a confundir. Entonces yo voy a crear el temporal y demás. ¿Listo? Jason, una diferencias while y for, yo veo que manejan, no sé, más o menos lo mismo. Son ciclos. A ver, ¿qué dicen los compañeros? ¿Qué diferencias pueden haber ahí? Creo que es que el while se va a repetir siempre y cuando la condición se cumpla y el temporal es solo una vez, algo así. ¿Le entendí al profesor hoy? O sea, el for sería como binario, o sea, una cantidad de veces, 10, y la otra es hasta que se cumpla lo que dijo Juan, hasta que se cumpla una. Exacto, exacto. Sí, en Una esencia eso condición. es. En esencia el while es mientras se cumpla la condición, independientemente cuál sea. Mientras se cumpla, entra. ¿Cuántas veces? No sabemos, no sabemos. Ya depende de nuestra lógica poder agregar un controlador o algo. Por ejemplo, yo les digo, bueno, hagan, por ejemplo, un programa que me sume a mí un valor y me vaya y con otro valor que yo lo voy agregando. Ustedes me van a decir, ah, listo, ahí van 2 datos, pero yo le digo, no, que me pida cada vez un dato y si yo quiero irlo sumando, entonces que lo vaya sumando. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, ¿hasta cuántos datos? Pero yo digo, no, no sé. Entonces, ¿con cuál pensarían hacerlo? While. Igual, porque no conocen cuándo va a terminar, solo conocen una condición. En O este sea, caso, cuando la te dicen condición que como ustedes n podrían... veces, cuando te ¿Cómo, dicen perdón? cuando te dicen n veces va un while, cuando te dicen 10 veces va un for. Depende, porque es que si me dice a mí n veces es un número. Entonces depende del ejercicio, pero en teoría se puede como comprender que n es un valor desconocido, que no sabemos, pero es que si, por ejemplo, yo digo que en este caso se va a reproducir n veces, por ejemplo, este for, yo en algún momento previamente yo defino un n igual a 10. ¿Me voy a entender? Ese n, el tamaño del n va a ser variable, pero cuando entra el for, va a ser variable, No, no, pero señor. digamos que aquí sería más bien No, un rango. No sería variable, ¿sí me hago entender? Acá yo puedo hacer esto. ¿Sí se ven? N como tal, en este caso, es un valor numérico que me representa una cantidad finita. Sí, hace referencia más a una cantidad, pero depende del ejercicio, por les digo, depende más cómo plantean el ejercicio. Si ustedes ven que es una cantidad que no sabe cuántas veces se va a ejecutar, o netamente es una tarea eh, que depende únicamente de un condicional, un while. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Esto es con un condicional como tal, y en este caso el for ya hace referencia a un valor, a un rango que yo ya sé cuándo va a terminar. Ya tengo noción directamente de qué es lo que me permite a mí identificar el fin de nuestra iteración.
¿Listo? Sí, señor, entendido. Vale. De igual forma, les recomiendo mucho ir viendo la documentación, ejercicios por ahí. Realmente es muy importante. Por ejemplo, si quieren, podemos brevemente, por ejemplo, mostrar las tablas de multiplicar. ¿Les parece? No sé si de pronto ya las vieron. ¿Cómo? Sí, señor. Por ejemplo, yo tengo cómo son las tablas de multiplicar. Vamos a mostrar la tabla de multiplicar del 2. Entonces, por ejemplo, bueno, no se quitó. Listo. Un range, ¿cierto? Yo le digo hasta el 10. Y voy a imprimir acá print. Voy a imprimir, por ejemplo, 2. Hay una sesión en donde yo expliqué diferentes formas de imprimir. Sería bueno que, por ejemplo, fueran mirándola, porque, por ejemplo, yo puedo imprimir con múltiples formas. Puedo imprimir con la función format, ¿cierto? Puedo imprimir con la función agregando cadenas como si fueran rompecabezas, o puedo imprimir con esta forma, con este formato. Entonces, les recomiendo ir viendo, eso fue la asesoría anterior, creo que fue. ¿Listo? En este caso vamos a hacerlo de la forma fácil, rompecabezas. 2 más, vamos a agregar aquí un por, aquí agregamos un y, ¿cierto? Que sería nuestro dato que va a cambiar, más un igual, que es lo que vamos a imprimir, más, aquí operamos 2 por i, perdón, por i. Y me va a salir un error. ¿Qué error va a salir? Faltan unas comas, separar. No. Esa es otra forma de impresión. Yo por eso les digo, les recomendé, yo por ejemplo, mostrar eso fue, creo que fue acá. Esta partecita de, por ejemplo, estas son las diferentes opciones de impresión. Entonces está con la cadena de texto más una variable más otra cadena de texto. Está la cadena de texto, coma, variables. Está la cadena de texto utilizando claves y utilizando la función format, donde se le asigna la variable a la posición en la que yo estoy definiendo acá. Tengo 3 variables. Entonces yo defino el índice de la variable y la voy a mostrar dentro de mi cadena. Y está esto mismo, pero de forma corta. Les recomiendo que lo lean para esta partecita para que se den cuenta cómo funciona. Vamos a utilizarlo como rompecabezas acá. No, el problema aquí sería por concatenación. Solo se puede concatenar en cadenas de texto con cadenas de texto, no con enteros, utilizando esta estructura con este más. Al utilizar este más, esto se conoce como concatenación, es decir, unión. Lo que yo le voy a utilizar en este código es una función, así como está el range, es una función llamada str, que lo que me dice, lo que me permite a mí es decirle, oiga, por favor, comporte esa operación, ese valor, como si fuera una cadena de texto, por eso es string, ¿listo? ¿Sí? Sí, señor. O sea, ahí está transformando una variable entera en string, ¿sí? Sí, pero en este caso no es transformar la variable como tal, ahí no es como de que, por ejemplo, no es como que i, si muestro la variable i antes, él va a decir que es un entero, mire, de hecho acá me dice que es un entero. No transformo la variable, sino que hago que se comporte para esta operación con otro tipo. Eso se conoce como un casteo, un cast, ¿listo? Ah, ok, sí, cast, ya lo La vi. variable no va a quedar transformada, simplemente para este caso se va a comportar de esa forma, ¿listo? Sí, señor. Entonces, si yo lo imprimo, él va a decir, listo. Ah, bueno, entonces yo tengo, como estoy iterando, ¿cuántas veces? 9 veces, 10 veces. 10 veces. ¿Desde qué valor hasta qué valor? Cero. Cero Desde hasta 0 9. hasta 9. Aquí está. 0, 1, que en ese caso está ahí. Como yo sé que esta partecita nunca va a cambiar, pues la pongo como texto, ¿cierto? 2 por, y la cadena haciendo un casteo a la variable, que es la que me va a almacenar toda la iteración, y hago más rompecabezas, y luego hago la respectiva operación. ¿Listo? Que en este caso sería 2, así y así. ¿Listo? Sí, señor. Hay otra Sí, forma señor. ya... ¿Cómo, perdón? No, que sí, señor. Vale. Hay otra forma ya de complicar un poquitico,
brevemente les explico, que es agregando otro for anidado. Esto es más complejo, pero les dejo como para tarea, para que se den cuenta que existe. Y es, por ejemplo, un for anidado. ¿Qué es un for anidado? Es un for que se ejecuta dentro de otro for. ¿Qué quiere decir yo? Tengan en cuenta que todo lo que está dentro de este for se va a ejecutar 10 veces. Y a su vez, todo lo que esté dentro de este otro for, con esta otra variable, se va a ejecutar otras 10 veces. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo este print acá, ¿esto cuántas veces se va a ejecutar? 20. 20. No. No, porque por cada iteración que se haga acá, se va a realizar 10 veces. 100. 100. ¿Por qué? Cuando i vale 0, llega y entra a esta parte de código. Ok, ya. Entonces, él va a decir, listo, yo entro acá, pero él me dice que este for, para esa parte, esa ejecución, se va a ejecutar 10 veces. Entonces, cuando i vale 0, la j va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hace su operación, termina sus 10 veces, él finaliza y luego retornamos al for que estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque él no ha terminado sus iteraciones. Él pasaría a valer i igual 1 y volvería a bajar y se volvería a crear esta partecita. Ya la j, perdón, volvería a iniciar desde 0 y contaría hasta 9. ¿Listo? Sí, señor. Eso lo he visto mucho. No, realmente, por ejemplo, para manejar matrices se utiliza mucho esto, manejar cubos es otro for anidado, ahí se vuelve un complique, pero pues importante es practicar para tener como la habilidad y poder almacenar toda la lógica en nuestra mente. En este caso, por ejemplo, yo no voy a agregar esto acá, sino voy a hacer un str de la i y yo voy a colocar aquí j y voy a operar acá i por j. Hagámoslo más pequeño para no mostrar tanto, hagámoslo con simplemente las primeras. Entonces, bueno, aquí un error. Me falta un más. Listo. Bueno, aquí qué pasó. Y J. No, sí, ahí están. Es que pensé que ya estaba preparado a ver toda la cadena de todas las tablas de multiplicar yo, pero ¿por qué tan poquitos? ¿Verdad que pusimos 3? Entonces, si se dan cuenta que, por ejemplo, acá está la tabla del 0, luego la tabla del 1, luego la tabla del 2. Por cada iteración que i vale 0, se van a ejecutar 3 veces la j. Cuando en la primera vez la j vale 0, luego la j vale 1, luego la j vale 2. Como finaliza, vuelve a nuestro for principal en donde la i pasa a valer 1 y se vuelve a ejecutar 0, 1, 2 y así. ¿Listo? Entendido, sí, señor. Igual, esto es importante. Les muestro esto como para que tengan noción de que pueden agregar for dentro de for. Lo mismo el while. En realidad, cuando yo les digo que aquí pueden agregar lo que quiera, literal pueden agregar un for dentro de este while y dentro del for agregar otro while. Mejor dicho, si se quieren complicar, pueden hacerlo. Ustedes son libres. La programación es que da la oportunidad que ustedes hagan lo que quieran hacer, como lo quieran hacer. ¿Listo? Entonces, toda esta partecita representa simplemente líneas de código. Y un while es una línea de código. Entonces, yo puedo agregar todo lo que yo quiera acá. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, para que se mire más bonito, por ejemplo, acá le podemos agregar 5, y aquí agregar 5. Aquí le podemos, por ejemplo, colocar un print para que sea un separador, sí, acá, y listo. Bueno, aquí por ejemplo, le estoy diciendo, exacto, mire, hago una operación y muestro una cadena. No es lo que yo quería, ¿por qué? Porque lo que yo quería era esto. Cada vez que finaliza una tabla, yo muestro entonces este separador. ¿Sí ven que está indentado? Sí, ahí es Está donde indentado al nos nivel. dices al principio que tenemos que tener mucho cuidado con la indentación. Es que es muy importante, ¿sí? Que aquí cambia. Si yo, por ejemplo, muevo esto acá, este print ya no hace parte del for. Ahí solamente se Lo hace imprimiría al al final. final. Acá. Es muy, muy importante. Y yo no sé si, de hecho, creo que al agregarlo me la hace error. Sí, por ejemplo, ahí me dice, lo siento, pero es que, exacto, mire, una indentación inesperada. ¿Sí ven? Sí, señor. Entonces, tener presente eso. ¿Alguna duda de pronto ya para culminar? Carolina, no sé, las que tenías. Yo estoy bien, yo entendí mucho y la verdad muchas gracias porque
No sé, lo veo tan fácil ahorita y lo vi en la clase tan complicado. Sí, no, realmente es sencillo, es ir bien trabajando. Igual, les comento, este Colab, este notebook de Python queda eh, almacenado que en la parte de la documentación, de hecho ya pueden acceder a ella. Acá está todo lo que vamos haciendo en una carpeta que yo tengo, pues él va quedando de una vez alojada. Aquí está el ejercicio, acá, while for, con la fecha. De hecho, me faltó agregar el horario no, la hora. En este caso sería la de las 9. Y va quedando directamente entonces acá. Bueno, se actualizará en algún momento. Y demás, directamente va quedando. Bueno, falta que se actualice. Pero entonces pueden acceder a ella con su cuenta en Google y pueden generar una copia. Al generar una copia, ustedes tendrían directamente esto y podrían jugar. Todo esto es gratuito, todo esto no es libre realmente. Ustedes crean una copia y pueden jugar. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces. Carolina, ¿de pronto alguna pregunta que podamos resolver? Profe, qué pena. Señor. Yo me tengo que retirar, pero quería hacerle una preguntita de las asesorías. Cuando tomamos una asesoría hay que firmar algún tipo de asistencia o algo, es que no sé cómo funciona, es la primera que tomo. Vale, listo, no importa. Mire, yo aprovecho que ya que estoy compartiendo, ¿dónde está? Bueno, me salí. Lo que debe hacer por ejemplo, cada tutor cuando inician es justamente, por ejemplo, acá en esta parte, seleccionar quienes asistieron. Por ejemplo, ya tenía yo la asistencia de Wilson, entonces ya asistió Carolina y es Juan, ¿cierto? Sí, Juan Andrés. Perfecto. Entonces Sí, uno señor. confirma y asigna. No, por ejemplo, como esta compañera que reservó, no asistió, reservó, no asistió. Entonces, Lo ¿cierto, Carolina? siento, Vale, fue vale. culpa No, sí, no, no, de no hay ningún la, problema, no hay ningún la problema. información. Sí, 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 vale. Entonces, aquí lo importante es que puedan, traten de asistir a la mayor asesorías posibles. Y ya, realmente no es hacer más, simplemente ingresar y ya. Listo, ya el asesor, el tutor, entonces hará la selección. Por ejemplo, ya tengo esas personas para la sesión de mañana. Entonces, si ven que no están seleccionadas, ya cuando ya inicie yo, entonces haré como una llamada lista y iré seleccionando. ¿Listo? Yo les Vale, pido listo, disculpas, no profe. tengo mucha Muchísimas disponibilidad. gracias. No, si se dan cuenta, no tengo muchos horarios disponibles. Realmente el trabajo no me da para más. Entonces, por favor, les pido que traten de aprovechar las asesorías. Por ejemplo, hoy tuve que cancelar una porque me asignaron una reunión a las 7. Tuve que pedirle disculpas a una compañera que me había reservado. Pero entonces, la idea es que siempre esté el horario de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de 9 p.m. a 10 p.m. ¿Listo? Los sábados trataré yo de asignar, por eso el formulario que yo les planteé, para poder, digamos que recuperar un poquitico más de eso, más de tiempo, porque es que siempre una hora es muy poquito. Entonces, para que podamos trabajar al menos unas 2 horas el sábado. ¿Listo? Sí, Vale. señor. Listo, profe. Entonces yo me retiro. Muchísimas gracias, profe. Vale, listo. Profe, pues la pregunta que yo tenía era del tema de los ciclos, que es lo que estamos viendo ahorita, y pues que de eso se trata el reto 3. La verdad no entendí mucho en la clase, eh, pero pues tendría que volverla a ver. Vale, vale. Si quieres, porfa, puedes reservar de pronto para mañana temprano, tratar un poquitico más con tiempo. Igual Sí, podríamos volver a ver los ciclos, no hay ningún problema. Ya hemos tratado algunos ejercicios de retos pasados. Yo explico brevemente en lo que consiste la lógica para que pues ya ujú, cada uno pueda resolver. sí, sí, claro. Vale, entonces lo veríamos en otra tutoría, ¿cierto? Pues si requieren de eso urgentemente, puede ser mañana mismo a las 7 de la mañana. Bueno, voy a ver si lo puedo tomar, Vale. si está Es que, disponible. digamos que si tiene la duda ahorita y no se trata ahorita, mañana saldrán más dudas de otros temas y así. Entonces será muy complicado posteriormente tratar las dudas que ya se vayan surgiendo. Ok, entonces, eh, ¿qué espero o de una vez las dudas? No, pero es que ahorita ya son las 18 Sí, y sí, no, si es entonces de ciclos de mañana. un reto, eso se extiende bastante. No, ya voy a ver si puedo reservar para mañana y estoy súper puntual. Vale, listo, listo. Listo, muchas Bueno, gracias, profe. bueno, no, No, gracias a ustedes por perfecto. asistir y recuerden que aquí estoy entonces para cualquier duda. Si tienen alguna cuestión de emergencia o algo, pues ahí tienen mi correo
igual está el Office 365 también, o me escriben por chat. Hay personas que me escriben por chat también, alguna cosita, yo estoy pendiente ahí también. Entonces me escriben y ahí vamos resolviendo si existe la posibilidad. Igual, ¿listo? Estoy para que pueda poder resolver sus dudas. Vale, muchas gracias, muy amable. Feliz noche, Gracias, profe. que descanses. Bueno, vale. Igual. Bueno, Buenas noches gracias a para ustedes todos. por asistir. Feliz noche a todos. Hasta luego. Hasta luego.